¿Qué harías si tu país tuviera solo una semana antes de precipitarse al abismo? Por primera vez en la historia reciente, los ciudadanos de Francia han dado a Emmanuel Macron un ultimátum claro. Tienes 7 días para cumplir 3 demandas cruciales o renunciar al poder. No se trata de simples peticiones. La urgencia es tal que las calles de París, Lyon y Marsella arden con protestas masivas que se sienten más cercanas a una guerra civil que a manifestaciones tradicionales. La tensión es palpable. Las barricadas, el humo y los cánticos no dejan lugar a dudas. El pueblo exige que Macron deje de enfocar los recursos del país en conflictos internacionales y vuelva su mirada hacia los problemas internos. Quieren que termine el gasto desmedido del gobierno y que los privilegios de la élite reflejen la dura realidad económica que enfrenta el ciudadano común. Además, exigen que Francia reconstruya su relación con África, especialmente con las naciones del Sahel, porque la falta de acceso a recursos como el uranio está dejando al país sin energía y con industrias al borde del colapso. Estas demandas no son solo eco de un malestar pasajero. Son el reflejo de una crisis profunda, alimentada por la pérdida de influencia en África y la incapacidad de mantener el bienestar que alguna vez definió a Francia. Si Macron no responde en estos 7 días, Francia podría sumergirse en la mayor crisis política y social de su historia contemporánea. Pero ¿cómo se llegó a este punto de ruptura? Para comprender el origen de esta tormenta, debemos mirar atrás y descubrir las heridas internas y externas que han llevado a Francia al límite. Exploraremos ahora el contexto y las causas profundas que han encendido la mecha de esta crisis en Francia. Francia, la cuna de la democracia europea, hoy tambalea sobre pilares de deuda y desconfianza. En las últimas décadas, el país ha acumulado una deuda superior a 3 billones de euros, lo que representa más del 114% de su Producto Interno Bruto. Este enorme peso financiero asfixia las arcas públicas e impide cualquier respiro económico. El déficit fiscal supera el 5.8%, una cifra que rebasa ampliamente los límites impuestos por la Unión Europea y aumenta la presión internacional sobre París. Las alarmas suenan en Bruselas y los mercados observan con creciente escepticismo. En tan solo 14 meses, 4 gobiernos han caído uno tras otro. La inestabilidad política es ahora una constante, y la sensación de que ningún líder es capaz de revertir la situación se extiende entre los ciudadanos. Mientras tanto, el desempleo y la pobreza no dejan de crecer. Fábricas históricas cierran sus puertas, y cada semana más, empresas deciden abandonar el país en busca de mejores condiciones. El tejido industrial que alguna vez fue orgullo nacional se desmorona. La brecha entre políticos y ciudadanos es cada vez más profunda. El pueblo, hastiado, ya no confía en sus líderes. El desencanto ha sustituido a la esperanza y la sensación de abandono es casi total. La reputación internacional de Francia está al borde del colapso. Internamente, la confianza social se erosiona a un ritmo alarmante. Si no se detiene esta caída, Francia corre el riesgo de perder el respeto global y enfrentar una crisis social aún más grave. Pero la mecha que ha encendido la revuelta actual tiene nombres y rostros concretos: las demandas urgentes del pueblo. Ahora vamos a descubrir cuáles son esas demandas que han puesto a Emmanuel Macron contra las cuerdas y han llevado a Francia al borde de la insurrección. ¿Cuáles son las exigencias capaces de derribar a un presidente en solo una semana? El pueblo francés no pide favores, exige transformaciones urgentes y concretas, y el reloj avanza sin piedad para Emmanuel Macron. La primera demanda es contundente. Basta de obsesionarse con la política internacional. Francia lleva años centrando recursos en la guerra entre Rusia y Ucrania, y en fortalecer la OTAN, mientras las crisis internas se agravan. Los ciudadanos están cansados de ver hospitales cerrando, fábricas vacías y escuelas sin presupuesto, mientras miles de millones desaparecen en conflictos lejanos. La segunda exigencia ataca el corazón de la desigualdad: recortar el gasto público y terminar con los lujos de la élite política. El sufrimiento de la gente común contrasta con ministros que disfrutan de mansiones y cenas de lujo,
mientras millones sobreviven con pensiones congeladas, sueldos insuficientes y facturas que suben cada mes. La brecha social nunca ha sido tan visible ni tan explosiva. La tercera petición refleja una urgencia estratégica: restablecer relaciones y pactar la paz con las naciones del Sahel, sobre todo para asegurar el suministro de uranio desde Níger. Francia depende energéticamente de África. Sin estos acuerdos, la economía tambalea y el país se sumerge en apagones y desempleo masivo. El trasfondo es brutal. Sin África, Francia pierde acceso a los minerales que alimentan sus centrales eléctricas y a los mercados que sostienen sus grandes empresas. La economía, ya al borde del colapso, enfrenta su mayor amenaza en décadas. La electricidad, el empleo y la vida cotidiana de millones penden de un hilo. La indignación se desborda en las calles. Cada día hay protestas, barricadas y enfrentamientos con la policía en París, Lyon, Marsella y otras ciudades. Los incendios nocturnos y las batallas urbanas son la nueva rutina. La furia es transversal. Jóvenes, jubilados, familias enteras, todos unidos por el miedo al futuro y la certeza de que, si el gobierno no escucha, Francia podría volverse ingobernable. El riesgo no puede ser mayor: la quiebra total de la economía y la caída en la anarquía, con un presidente rodeado, aislado y sin respuestas. Con París convertida en un campo de batalla y la cuenta regresiva avanzando, la pregunta es inevitable: ¿cederá Macron ante la presión del pueblo o arrastrará a Francia hacia el abismo? Pero, ¿qué ocurre mientras tanto en los pasillos del poder? El gobierno de Macron enfrenta la prueba más dura de su historia, y la incertidumbre crece con cada minuto que pasa. El futuro de Francia podría definirse en los próximos 7 días. ¿Será una oportunidad para la renovación o el inicio de su caída final? Si Emmanuel Macron decide ceder ante las demandas, Francia podría encontrar una inesperada puerta hacia la reconciliación. Este giro no solo aliviaría la tensión en las calles, sino que también podría restablecer la relación perdida con África y abrir un nuevo capítulo de cooperación e introspección nacional. Sin embargo, si Macron resiste y mantiene su postura, el país se asoma al abismo de una revuelta total. Las protestas, ya extendidas por París, Lyon, Marsella y otras ciudades, podrían transformarse en un movimiento incontrolable que amenace con desmoronar las instituciones fundamentales de la República Francesa. Mientras tanto, el silencio calculado de los líderes africanos habla por sí solo. Hoy, su verdadero poder radica en la debilidad de Francia. Observan, esperan y saben que el equilibrio del poder ha cambiado para siempre. Ya no es París quien dicta los términos, sino África quien decide a quién abrirle la puerta. La ruptura con África no es solo diplomática o económica. Marca el fin simbólico de una era imperial. Francia, despojada de sus antiguas riquezas y del uranio de Níger, queda expuesta en su vulnerabilidad, enfrentando la posibilidad real de un apagón energético y un aislamiento internacional sin precedentes. El riesgo es inmenso. En juego está la supervivencia política y social de una nación que alguna vez dominó el mundo, pero que ahora camina sobre una cuerda floja. El desenlace podría cambiar no solo la vida de millones de franceses, sino también su lugar en el tablero global. Frente a estos caminos, ¿qué lecciones puede sacar el ciudadano común ante una crisis de tal magnitud? ¿Cómo prepararse cuando la historia cambia de rumbo en tan solo 7 días? En momentos así, la reacción del pueblo puede ser aún más decisiva que las decisiones de sus líderes. Veamos cómo la población francesa responde y qué nos dice esto sobre el poder de la acción colectiva. La caída de una potencia puede advertir a cualquier nación. ¿Qué harías tú ante el mismo dilema? Lo que hoy vive Francia es un espejo para el mundo. Cuando los gobernantes se desconectan del pueblo, la ira social crece hasta desbordar cualquier control. Ni la fuerza ni el dinero pueden contener el grito de millones cuando el hambre y la desesperanza invaden los hogares. Francia depende de recursos extranjeros y esa dependencia ahora la ahoga. Sin el uranio de Níger, su luz se apaga. Sin el oro de Malí o el algodón de Burkina Faso, sus empresas se tambalean.
La autosuficiencia no es un lujo, es una necesidad vital para cualquier país que aspire a la estabilidad. La historia se repite. Lo que Francia hizo en África, ignorar las voces de millones hasta que la revuelta fue inevitable. Ahora lo ve reflejado en sus propias calles. Hoy, el imperio suplica la supervivencia que antes negó a otros. El poder nunca es eterno cuando se basa en la dominación y la desigualdad. Pero también hay esperanza en la organización social. Cuando la gente se une, su voz puede cambiar el rumbo de la historia. Cada pancarta, cada marcha, cada voz colectiva demuestra que el destino de una nación no lo decide solo un gobernante, sino el pueblo que se atreve a exigir justicia. La estabilidad y el bienestar no están garantizados. Son conquistas diarias, defendidas con vigilancia, participación y solidaridad. Ignorar estas lecciones puede llevar a cualquier país por el mismo camino de crisis y fractura social que hoy enfrenta Francia. Ahora que conocemos los aprendizajes, queda una pregunta. ¿Qué puede hacer Francia para reconstruir su futuro? Exploremos las opciones reales y los escenarios posibles. Hoy es Francia. Mañana podría ser cualquier nación. ¿Qué señales ves en tu entorno? En este momento, la historia se escribe con fuego y voces en las calles de París, Lyon, Marsella y más allá. El pueblo francés ha decidido que ya no basta con protestar. Han dado a Emmanuel Macron una semana, solo 7 días, para cambiar el rumbo o dejar el poder. Pero lo que sucede en Francia va mucho más allá de la política interna. Es el resultado de una cadena de errores acumulados, de una desconexión total entre quienes gobiernan y quienes sufren. Francia, que un día dictó la suerte de África, hoy depende de ella para sobrevivir. Sin el uranio de Níger, la electricidad se apaga. Sin el oro de Malí y el algodón de Burkina Faso, la economía se hunde. El imperio que antes negaba la vida a otros, ahora suplica por su propia supervivencia. El precio de no escuchar, de ignorar el descontento social y de cerrar los ojos ante la realidad económica, se paga con inestabilidad y miedo. Nadie está a salvo, ni ministros, ni empresarios, ni aquellos que creían que el caos era solo cosa de países lejanos. El riesgo no es solo para Francia. Si no cuestionamos la realidad, si aceptamos la crisis como un simple titular internacional, podríamos perder el futuro propio y colectivo. Tu país, mi país, cualquier país puede caer en la misma espiral si ignora las señales. Desigualdad creciente, corrupción impune, alianzas internacionales rotas y un pueblo cansado de promesas vacías. No te quedes en silencio. Observa bien tu entorno. Hay hospitales cerrando. Las cuentas suben mientras los salarios bajan. Tus líderes se preocupan más por el extranjero que por los problemas de casa. El destino de Francia nos enseña que nadie es intocable. Hoy es París, mañana podría ser tu ciudad. La historia no se repite, pero sí rima. ¿Está tu nación más cerca de lo que crees de una crisis así? Cuéntanos en los comentarios qué señales ves a tu alrededor y reflexiona. ¿Estamos preparados para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde?